La Navidad siempre había sido una fecha que compartíamos sin cuestionarla. No porque fuera perfecta, sino porque se sentía segura. Las luces, la cena, las conversaciones repetidas año tras año daban la ilusión de estabilidad. Yo creía en esa ilusión hasta que una noche de diciembre, con el año a punto de terminar, descubrí que nada de eso era tan firme como pensaba. No fue un descubrimiento dramático. No hubo gritos ni escenas dignas de una película. Fue algo silencioso, casi cruel por su normalidad. El celular vibró sobre la mesa mientras ella se duchaba. No lo revisé de inmediato. Me quedé observando la pantalla iluminada, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar. Cuando finalmente leí el mensaje, entendí que hay verdades que no necesitan contexto para doler. Las palabras eran claras, íntimas, demasiado cercanas como para ser inocentes. En ese instante no sentí rabia, sino una decepción profunda, como si alguien hubiera apagado la luz de una habitación que yo creía conocer bien. Cuando ella salió del baño, no supe cómo fingir. Le mostré el teléfono sin decir una palabra. La vi buscar excusas, negar lo evidente, intentar convencerme de que exageraba. Y fue ahí donde algo cambió para siempre. No porque hubiera cometido una infidelidad, sino porque eligió mentir incluso cuando la verdad ya estaba expuesta. Comprendí que quedarse a discutir era prolongar el daño, así que esa misma noche dormí en el sofá y al día siguiente empaqué mis cosas. No me fui por orgullo ni por venganza. Me fui porque entendí que quedarme significaba perder lo poco que aún me quedaba de mí. Los primeros días lejos de ella fueron una mezcla de confusión y vacío. El departamento al que me mudé era pequeño y silencioso, como si estuviera hecho para obligarme a pensar. Cada rincón me recordaba que ahora estaba solo. Las noches eran largas y la mente no descansaba. Repasaba conversaciones, buscaba señales, intentaba encontrar el momento exacto en que todo se había torcido. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué fallé, por qué no fui suficiente. El dolor no venía solo de la traición, sino de la sensación de haber entregado tanto a alguien que no supo cuidar nada. La Nochebuena llegó sin aviso, como si el calendario no tuviera compasión. Mientras otros compartían cenas familiares y brindis, yo me senté frente a una mesa vacía con un plato sencillo y una copa que bebí sin brindar. Apagué el teléfono para no escuchar felicitaciones que no sentía, ni responder preguntas que no quería contestar. Esa Navidad no fue triste por la soledad, sino por la certeza de que la vida que conocía había terminado. Sin embargo, en ese silencio incómodo comenzó algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba intentando sostener una relación rota, solo estaba conmigo. El dolor no desapareció después de esa noche, pero empezó a transformarse. Dejó de ser un peso inmóvil y se convirtió en una fuerza incómoda que me empujaba a moverme. Una mañana me miré al espejo y no reconocí a la persona que veía. No físicamente, sino en la expresión. Había cansancio, resignación, una especie de derrota anticipada. Ese día tomé una decisión sencilla, pero firme. No iba a dejar que la traición definiera el resto de mi vida. Empecé por lo básico. Volví a entrenar, no para demostrar nada a nadie, sino para recuperar la disciplina que había perdido. Ordené mis horarios, mis finanzas, mis pensamientos. Retomé proyectos que había dejado de lado por comodidad o por priorizar una relación que ahora entendía que me había ido apagando poco a poco. Aprendí a decir no sin sentir culpa. Aprendí a estar solo sin buscar distracciones constantes. Descubrí que el silencio, cuando no se huye de él, puede ser un buen maestro. Hubo recaídas, días en los que la extrañé sin saber exactamente por qué. No era ella lo que dolía, sino la costumbre, la rutina, la idea de tener a alguien al final del día. Con el tiempo, entendí que muchas veces no se ama a la persona, sino la sensación de no estar solo. Y esa comprensión fue dura, pero liberadora. Los meses pasaron, y con ellos llegó una claridad que no había tenido antes. Entendí que durante mucho tiempo había cedido demasiado. Había callado incomodidades para evitar conflictos.
Había puesto sus necesidades por encima de las mías, creyendo que eso era amor. Ahora veía con claridad que no lo era. Era miedo a perder, miedo a empezar de nuevo, miedo a quedarme solo. El alejamiento me obligó a enfrentar esos miedos, y al hacerlo, me di cuenta de que no eran tan grandes como había imaginado. Casi un año después, cuando diciembre volvió a aparecer en el calendario, recibí su mensaje. No lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. Decía que me extrañaba, que se había equivocado, que nunca había encontrado en nadie lo que tenía conmigo. Leí esas palabras con calma, sin el nudo en el estómago que antes me habría provocado. No sentí alegría ni tristeza, solo una extraña paz. Comprendí que ya no necesitaba respuestas ni explicaciones. Lo que alguna vez me rompió ya no tenía poder sobre mí. Respondí con respeto. Le agradecí lo vivido, le deseé lo mejor y cerré esa puerta sin rencor. No porque fuera fuerte, sino porque había sanado lo suficiente como para no volver a un lugar donde aprendí a perderme. Esa Navidad armé un árbol pequeño en mi departamento. No por tradición ni por nostalgia, sino como un gesto simbólico. Cada adorno representaba algo que había recuperado en ese año de soledad y reconstrucción. La confianza en mí mismo, la disciplina, la paz, la claridad. Brindé solo, sí, pero no desde la tristeza, sino desde la gratitud, porque entendí que el engaño no fue el final, sino el inicio de algo mejor. Que el alejamiento no fue abandono, sino salvación. Y que perder a alguien que no supo valorarme fue, en realidad, la forma más dura y honesta que tuvo la vida de devolverme a mí mismo.